¿Se preservaron confiablemente las biografías de Jesús? Sí, y es que el relato de Jesús pues es la historia real más grande jamás contada. La reverencia que generan las palabras del Nuevo Testamento son la causa del cuidado de su conservación y su transmisión a lo largo de todos estos siglos. En realidad casi no hay textos antiguos originales sobrevivientes de ninguna cultura, ni tampoco existe un cuerpo de literatura antigua con tantos testimonios textuales como el Nuevo Testamento, ni siquiera que se iguale en calidad de conservación o cercanía entre el original y sus copias. Por ejemplo, los manuscritos del Nuevo Testamento son un par de generaciones después de los originales, mientras que en otros textos antiguos hay entre 500 y hasta 1000 años entre el original y la copia. El Nuevo Testamento tiene alrededor de 24,000 copias antiguas, mientras otros textos antiguos tienen apenas decenas o a lo mucho centenas. Y aunque se reconoce que hay errores de copiado, estos son intrascendentes porque el idioma griego permite diferentes posiciones de las palabras en un verso y ninguna doctrina cristiana está en duda por las variaciones que se han encontrado. El hecho de que 7 de 27 libros del Nuevo Testamento fuesen cuestionados además demuestra que el proceso de aceptación fue escrupuloso y cuidadoso. Una comunidad puede reconocer que la música de Beethoven es maravillosa sin que un concilio lo reconozca. De esa misma manera, los evangelios de Marcos, Mateos, Lucas y Juan, así como las cartas de Pablo, son canónicos porque nadie pudo impedir que lo fueran. Ya vamos a hablar de un poco más de detalle. ¿Se preservaron confiablemente las biografías de Jesús? Todos los documentos antiguos deben examinarse para comprobar su confiabilidad. Mientras más copias de diferentes geografías concuerdan, entonces mejores comparaciones se pueden hacer para determinar el documento original. Las copias nos permiten determinar una especie de genealogía de los manuscritos. La cantidad de las copias sobrevivientes del Nuevo Testamento es abrumadora comparada con otros textos antiguos. Hay copias del Nuevo Testamento escritas en un par de generaciones después de los originales. En otros textos antiguos pasaron entre 500 y 1000 años entre el original y su copia sobreviviente más temprana. Tenemos, por ejemplo, copias del Nuevo Testamento en latín, siríaco y cóptico, pero también copias armenias, góticas, georgianas, etiópicas y otros lenguajes. Si se excluyeran las copias en griego, además se puede reproducir el contenido del Nuevo Testamento con las traducciones de estos idiomas. Incluso se puede reconstruir el contenido del Nuevo Testamento con las citas, los comentarios, sermones y cartas de los primeros padres de la Iglesia. Además, en este capítulo se hace una comparación de la unicidad del Nuevo Testamento con otros textos antiguos. Por ejemplo, la Ilíada del siglo 8 a.C., escrita por Homero, tiene 650 manuscritos del siglo II y III, es decir, los manuscritos que se tienen son de 1000 años después de que fue escrita la Ilíada. Y por ejemplo, aquí está Anales de la Roma Imperial de Tácito. Tenemos una copia del siglo IX, los libros del 1 al 6, es decir, 700 años después. Luego están perdidos los libros del 7 al 10 y tenemos una copia del siglo XI, los libros del 11 al 16, 900 años después. También, por ejemplo, la Guerra Judía de Josefo, del siglo I, que también es un documento histórico que se reconoce como verídico. Tenemos nada más 9 copias en griego de los siglos X, XI y XII, es decir, de 900 a 1100 años después. Tenemos una copia en latín del siglo IX, es decir, 800 años después, y tenemos materiales rusos del siglo XI y XII, es decir, de 1000 a 1200 años después. Pero en el caso del Nuevo Testamento tenemos 8 manuscritos griegos del siglo II, 40 manuscritos griegos del siglo III, 44 manuscritos griegos del siglo IV, alrededor de 5800 manuscritos en griego. Por ejemplo, la referencia es este libro de el señor Kurt Aland, el texto del Nuevo Testamento, una introducción a las ediciones críticas y a la teoría y práctica del criticismo moderno textual. Luego también tenemos alrededor de 10,000 documentos de la Vulgata en latín, más de 8,000 manuscritos en etíopico, eslavo y armenio. Entonces tenemos alrededor de 24,000 manuscritos. Comparados con los 600 que habíamos visto de la Ilíada, 650, pues es abrumador la cantidad que tenemos de evidencias, copias del Nuevo Testamento. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento son 99 fragmentos de papiro. El tema de que el material en el que se escriba sea papiro, combinado con ciertos climas o humedades, es lo que restringe la cantidad de textos que tenemos en realidad antiguos, no nada más del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan se compuso en Éfeso, por ejemplo, y tenemos estos fragmentos que se copiaron en Egipto, es decir, del otro lado del Mediterráneo. Aquí, por ejemplo, les pongo un mapa. Aquí les muestro, por ejemplo, Éfeso en esta parte de Turquía, y en el Nilo, donde se escribieron estos papiros, a lo mejor pudo haber estado entre el Cairo y aquí se ve más o menos la línea del río, y en alguna de estas partes está la copia, ¿no? Entonces es una gran distancia desde donde fue escrito a donde está esta copia, lo que nos permite también corroborar veracidad de los copistas. También tenemos el Papyrus
B52 del fragmento manuscrito del Nuevo Testamento más antiguo que tenemos, descubierto en Egipto en 1920. Este es el papiro que tenemos más antiguo, testimonio escrito entre la fecha 98 y 150 después de Cristo. Y luego también tenemos este papiro 66 de Martín Bodmer. Son textos de Juan de alrededor del año 200 después de Cristo, y la colección incluye evangelios de Lucas y Juan. Aquí está, este es el papiro con los testimonios. Y tenemos unos papiros que se llaman Chester Beatty, que incluye información del Antiguo Testamento, Génesis, Números, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Esther, Eclesiastés. Del Nuevo Testamento, copias de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las cartas de Pablo, Hebreos y Apocalipsis. Los papiros del Evangelio de Lucas son así, de Chester Beatty. Y aquí tenemos los pedazos de Segunda de Corintios, papiro 46, Segunda de Corintios 11. Tenemos 306 manuscritos en letras griegas mayúsculas del siglo III, el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus del año 350 después de Cristo. Y tenemos 2856 manuscritos del año 800 en una escritura cursiva o minúscula. Y tenemos 2403 leccionarios con escrituras del Nuevo Testamento que se leían en diferentes épocas del año de las iglesias primitivas. Esto quiere decir que comparado con cualquier otra obra de literatura antigua, hay una gran confianza de la fidelidad del material que tenemos ahora. No existe un cuerpo de literatura antigua en el mundo con tantos testimonios textuales como el Nuevo Testamento. Y además en ningún otro caso el intervalo de tiempo entre la composición de los originales y las primeras copias es tan corto como en el Nuevo Testamento. Además, el Nuevo Testamento sobrevivió con más manuscritos que cualquier documento antiguo y además de la forma más pura que cualquier otro libro. Obviamente hay decenas de miles de variaciones entre los manuscritos por errores de copiado. Por ejemplo, los lentes se inventaron en 1373. Si un escriba, alguien que estaba copiando, tuviera astigmatismo o peligros de que se borraran las tintas o falta de atención o que se escribieran copias sin una revisión estricta, el idioma griego permite que haya traslapes en las palabras, o sea que la secuencia no importara en una frase. Por ejemplo, la palabra es sujeto de la oración sin importar su posición en la secuencia. Así que aunque existen variaciones en las copias, estas en realidad son intrascendentes. Si una palabra se escribe mal en 2000 manuscritos, además se contabilizan 2000 variaciones. Por eso hay gente que calcula que hay 200,000 variaciones en las copias, pero es porque una sola palabra se escribe mal en 2000 manuscritos. Ninguna doctrina de la iglesia está en peligro debido a las variaciones. Por ejemplo, aquí está este texto de 1 de Juan 5, 7, 8. Por lo tanto, son tres los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. El hecho de que alguien en algún manuscrito haya puesto texto adicional, en realidad no se ha detectado que varíe alguna doctrina de la iglesia. Dice, aunque no está en los primeros manuscritos, solo en 7 u 8 copias del siglo XI y del siglo XVI, pero son menores y no son sustanciales. Y dice, la forma de resolver las variaciones es volviendo al sentido original. Así como una comunidad puede reconocer que la música de Bach, Beethoven y Mozart es maravillosa, tampoco se necesita un concilio que nos diga que es maravillosa su música. Y por lo tanto el canon hay que verlo como una lista de libros con autoridad más que una lista autoritaria de libros. Solo porque estas personas se juntaron para declarar que los libros eran de inspiración divina, es por lo que se determina que tienen inspiración divina, sino que porque tienen inspiración divina y eran reconocidos por la iglesia es que fueron adoptados por el canon. Estos libros ya tenían autoridad antes de ser seleccionados y recopilados en el canon. El canon solo ratificó esta sensibilidad generalizada de la iglesia para el uso de estos documentos. En realidad nunca hubo una disputa seria en 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto quiere decir los 4 evangelistas, las cartas de Pablo, más Primera de Pedro y Primera de Juan. Solamente 7 libros, Santiago, Hebreos y Revelación, entre ellos, fueron cuestionados por cierto tiempo por algunos líderes, pero finalmente fueron reconocidos por la iglesia general. Esto también nos ayuda a demostrar que el proceso de aceptación fue cuidadoso y que no se precipitaron para simplemente aceptar cualquier texto, sino que hubo deliberación y un análisis cuidadoso de los textos con los que se contaban. Lo que les decía al principio, el cuidado proviene de una reverencia a las palabras que contienen los textos. Su estado actual es inigualable en cuanto a pureza de transmisión y uso, y comparado con cualquier otro texto antiguo, su estado es maravillosamente correcto. Aquí están los 3 criterios para ser incluidos en el canon. 1, que hubiera autoridad apostólica, es decir, que los escritos fueran hechos por testigos oculares directos o por seguidores de estos apóstoles, por ejemplo el caso de Lucas o Marcos. El otro es que hubiera conformidad, congruencia con la tradición cristiana básica normativa. Y tercero, aceptación y uso continuo de toda la iglesia. Entonces, por ejemplo, esta frase creo que es la más importante. Dice, los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan son canónicos porque nadie pudo impedir que lo fueran. Los otros supuestos evangelios fueron escritos en los siglos II, III, IV,
V y VI y son muy triviales en su contenido. Los libros apócrifos escritos en los siglos V y VI fueron considerados imaginarios porque tenían cualidades míticas, además de que no son genuinos ni valiosos, y prácticamente ningún canon, ni líder, ni concilio los consideró como serios. Incluso fueron clasificados como absurdos por un padre de la iglesia llamado Eusebio. Por ejemplo, este famoso Evangelio de Tomás salió a la luz en una copia del siglo V en cóptico y tiene 114 dichos atribuidos a Jesús sin una narrativa de lo que hizo. Más bien está escrito en griego en Siria en el 140 después de Cristo y relata lo que dijo Jesús según algunas modificaciones de los famosos gnósticos. Dice, en una porción el Evangelio de Tomás sugiere que Jesús, por ejemplo, es panteísta. Más bien nosotros sabemos que Jesús no es parte de la sustancia de este mundo. Ni tampoco Jesús señala que toda mujer que se hace a sí misma hombre entrará en el reino de los cielos, y esto es una clara contradicción de lo que nos muestran los otros evangelios canónicos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es un documento histórico interesante que tiene panteísmo, pero en realidad no merece atención como canónico. Entonces aquí al final del video les pongo en la descripción otros libros que ustedes pueden consultar. Obviamente al principio está El caso de Cristo de Lee Strobel, que es el que estamos revisando, y hay varios autores que nos ayudan a enriquecer esta reflexión. Espero que te haya sido de utilidad este video y muchas gracias.